Sean todos muy bienvenidos, mis queridos amigos y amigas. Sé que se han conectado personas de diferentes países y le damos la bienvenida a todos, a todas, por estar participando en este hermoso encuentro donde vamos a estar hablando diferentes temas. Así que son bienvenidas las personas que son de República Dominicana. Hay unas personas también que, si no me equivoco, son de España, Chile. Hay distintas personas que nos están saludando y que están interactuando con nosotros y con nuestro contenido, y la verdad que son todos bienvenidos. El equipo de Cava la Conciencia le da esta cordial bienvenida a todas las personas que se están integrando, y ha sido un gusto enorme poder conocerles. Sé que por el momento tengo desactivados los micrófonos para que podamos avanzar en esta clase y así poder comentar, iniciar con todos los detalles. Estamos en live en Kabbalah Conciencia, también en mi Instagram personal, para que luego este video quede allí registrado y así todas las personas puedan visualizar nuestro contenido. Así que son muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta clase que vamos a hablar el día de hoy: el Jesús histórico que jamás se ha enseñado. Es importante, al momento de comenzar este live, estamos aquí en la plataforma Meet y también estamos en nuestras redes sociales, así que si me ven mirando a distintos ángulos es que estoy mirando distintas cámaras, y debemos iniciar por el tema que vamos a compartir: el Jesús histórico que jamás se ha enseñado. Todos en algún momento hemos escuchado del nombre de Jesús, ya sea a través de clases de religión, ya sea a través de clases en algunos colegios, universidades, instituciones, o también por ciertos credos personales. La verdad que cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que es Jesús, de su identidad. Todos tenemos una percepción de cómo es Jesús, de cómo se le conoce y también de su vida. Usualmente se conoce de que Jesús es la salvación, de que en la cruz del Calvario se llevó todos los pecados, de que gracias a Jesús tenemos vida eterna, y se enseña usualmente estos temas que son peculiares, que Jesús te entrega, te viene a salvar, que Jesús viene a bendecirte, y así sucesivamente, temas que son globales y que convergen en mucho de lo que hemos escuchado y aprendido de lo que es Jesús. Por lo tanto, mis queridos, es que cada uno tenemos una visión diferente de quién es Jesús. Y esta percepción la hemos ido heredando de distintas maneras. Entonces, en esta clase vamos a tratar de ver las distintas facetas que tenía Jesús. Jesús no solamente vino con una misión, Jesús tiene distintas visiones y sobre todo tiene distintas facetas, que eso es un punto clave. Por esta razón, vamos a entender y saber que existen distintas percepciones de Jesús, muchas percepciones. Hay algunos que lo consideran un buen hombre, otros un sanador, un aliviador de problemas, un profeta, un iluminado. Otros los consideran como Dios. También es un medio de manipulación para asesinatos. Usualmente durante la historia también se usaba el nombre de Jesús para asesinatos, y lo podemos estudiar en profundidad. Pero la verdad que esta pequeña clase no nos da para indagar en cada uno de estos puntos. Es por estas razones que estamos hablando de estas percepciones generales. Hay algunos que consideran a Jesús un rabino, otros un rabino fariseo, un cabalista y también el Mesías. Es que cada uno de los que estamos presentes en este live, en esta clase, tenemos distintas percepciones de la identidad de Jesús, lo cual es muy respetable. Pero hay algo que hemos dejado de lado: es poder comprender su verdadera identidad desde su origen, desde su cultura, y entender de que existen dos tipos de Jesús a nivel global. Si pudiéramos resumirlo, está el Jesús histórico,
que es el que ahora queremos comentar y compartir, y está el Jesús que es como el Jesús tradicional, que era el que le comenté al inicio de esta clase, de este live. Dos tipos de Jesús. Pero jamás se ha enseñado, por eso el tema es, jamás se ha enseñado de este Jesús histórico, este Jesús genuino, que está muy ligado a su cultura, a su creencia y muy conectado al pueblo de Israel. Ese Jesús no se ha enseñado. Es por esta razón, mis queridos, es que queremos hablar de estos detalles. ¿Quién es Jesús para usted? Usted puede tener una respuesta en particular. Puede ser su todo, su salvación, puede ser su amor, puede usted tener distintas visiones, la verdad, de quién es Jesús. Todos tenemos estas percepciones, pero debemos entender que existe un Jesús que nos hicieron creer que era de tal forma y un Jesús, escucha bien esto, un Jesús histórico que está muy conectado a su cultura, a su identidad, que es totalmente judía. Y aquí hay un problema netamente de historia, es que ha habido tanta manipulación histórica y por sobre todo ignorancia que nos impide ver quién es Jesús realmente. Porque además tenemos muchos dogmas humanos, muchos paradigmas y además muchas enseñanzas que muchas de ellas están alejadas de las escrituras genuinas. Entonces, nosotros en las clases y cursos que compartimos tenemos toda esta información de lo que vamos a ir viendo, porque aquí en estos pequeños minutos vamos a resumir un poco del Jesús histórico con su verdadera identidad y cultura. Pero dentro de los cursos que Kabbalah Conciencia comparte, tenemos la identidad judía de Jesús, tenemos además que él fue un rabino el cual eligió ciertos ishluhim, que lo vamos a ver a continuación. Ishluhim son enviados, representantes. Vemos también, incluso en futuras clases y cursos, vamos a ver a Jesús como profeta, Jesús como sumo sacerdote, además como el gran sádic, como el gran justo, Jesús con un alma totalmente divina y también Jesús como cabalista, mecubal o como Mesías. Esto es lo que nosotros en Kabbalah Conciencias nos encargamos de compartir clases y cursos basados en una formación firme y además en una conciencia basadas en las escrituras. Y aquí consideramos la Biblia tradicional Reina Valera para el lenguaje tradicional que muchos quizás de nosotros converge, y también usamos ciertos escritos judíos como la Torá para luego comprender su identidad. Y vamos avanzando, porque aquí el tiempo vuela. Esperemos unos minutos que... Ahora sí. Entonces, debemos comprender, en primer lugar, que Jesús era judío. Que Jesús era judío. Y podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 5 al 21, una conversación que existe en aquella mujer, el típico usual texto que se usa de aquella mujer que le pide de beber a Jesús, o sea, que Jesús le pide de beber y le dice, ¿cómo voy a sacar de beber? Y toda esta historia que nosotros conocemos en las Escrituras, en Juan capítulo 4, versos 5 al 21, que la verdad por tiempo solamente voy a dar las evidencias para que luego usted lo pueda estudiar y analizar. Pero aquí hay una conversación clave, es la que vemos a continuación, de un punto que Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, y dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, que Jesús en esta declaración personal que hace, él estaba asimilándose y conectándose con el pueblo judío, diciendo en otras palabras de que él era judío. Por eso dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces, utilizando esta evidencia del Nuevo Testamento, de la Biblia Reina Valera 1960, entendemos, mis queridos, mis queridas,
que Jesús se identifica como un judío. Es una declaración que él le hace a aquella mujer en este texto de Juan 4, del verso 5 al 21. Ahora, debemos entender que además Jesús tiene un nombre judío. Nosotros en español lo conocemos como Jesús, pero él siendo judío, claramente tiene que tener un nombre judío, el cual es Yeshua. Este nombre es arqueológicamente encontrado y también en ciertos textos judíos se encuentra este nombre de Yeshua. Entonces tenemos que además, él se declara como judío y por otro lado, él menciona y tenemos su nombre mismo que es judío, el cual es Yeshua. Por consiguiente, debemos comprender que Yeshua nace como un judío y tiene además padres judíos que eran extremadamente devotos, es decir, aquellos que seguían la ley. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra ley, nos referimos desde su traducción original la palabra Torá. Lo que pasa que aquí debemos entender la parte histórica, es que muchos de los documentos, mucha de la información que los romanos tradujeron de la palabra ley, ellos lo vieron como una simple ley tradicional o común y corriente que podemos tener en nuestro país sin entender que la palabra ley en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento tiene un trasfondo impactante, porque en realidad, si vamos al original hebreo, la palabra ley quiere decir Torá. Por eso dice la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Entonces, debemos nosotros comprender, mis queridos, que debemos analizar a Jesús desde un punto de vista bíblico, histórico, contextual, cultural, para poder comprender su verdadera identidad. Que ese es uno de los grandes dilemas que tenemos actualmente. No se comprende a la identidad de Jesús bajo su cultura, contexto, y además sin comprender bajo la luz de la Torá y sobre todo su cultura judía. Entonces él tiene a padres judíos y por sobre todo estos padres que el mismo Nuevo Testamento lo revela de que estos padres cumplían la ley de Moisés, es decir, que cumplían la Torá. Además tenemos que sus hermanos, primos y muchos parientes todos eran judíos. Es que Jesús viene a nacer en una familia judía. Por eso luego vemos en Mateo que incluso él nace en una ciudad hebrea, en una ciudad del pueblo de Israel, en Belén, que en hebreo es Betlehem. Otro elemento más tenemos es que Jesús es circuncidado al octavo día. Otra información relevante de que Jesús era judío, porque aquellos que se circuncidan al octavo día claramente son judíos. Y luego también él recibe en Lucas 2:21 el nombre judío de Jesús o Yeshua. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:21, que Jesús es circuncidado, sus padres fiel a la ley, fiel a la Torá, lo cumplen, lo hacen, y luego Levítico 12, 1 al 3, también habla de la circuncisión en el Antiguo Testamento, o conocido como la Torá, en este caso los 5 primeros libros. Por esta razón tenemos muchas evidencias que Jesús era judío, de nombre, de familia, de cultura, de identidad, y que además seguía al pie de la letra la ley o la Torá. Y aquí es donde me quiero apoyar en un texto que es realmente impresionante, porque usualmente, mis queridos, cuando se enseña de Jesús, usted lo está viendo ahora en la pantalla, porque hay que dar evidencia histórica, cultural, contextual de su identidad y además bíblica y también basado en la Torá, y nos vamos a dar cuenta que Jesús, incluso siendo judío, él no podía negarse a su cultura y a lo que él siempre seguía. Por eso vemos ahora en Mateo 5, 16, verso al 18, una palabra clave
que Jesús jamás va a negar, sino que él lo cumple al pie de la letra siendo judío. En el verso 17, déjeme aceptar aquí, dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Entonces vemos además que Jesús no vino en ningún momento a destruir la ley o los profetas o todo lo que aparece en el Antiguo Testamento para un lenguaje más tradicional, sino que él declara, vengo a cumplir la ley. El problema es que cuando leemos a este Jesús histórico nos sorprendemos porque nunca lo habíamos escuchado. Nunca habíamos leído este texto que Jesús vino a cumplir la ley al pie de la letra. Ahora, no debemos confundirnos de otros pasajes, porque muchas veces se tiende a confundir y existe, disculpe la expresión, a todos los que están aquí presentes, se forma como una ensalada, como un revoltorio de todo esto, un desorden. De que luego el apóstol Pablo dice que la salvación es por obras, por fe, perdón, por fe, y tenemos distintos textos, y lamentablemente pareciera que muchas veces lo que dice el apóstol Pablo tiene más importancia de lo que mismo Jesús dijo en vida. Ahora, para aquellos que son seguidores de Jesús y aman sus enseñanzas y le siguen, mi pregunta es, ¿por qué no para cada uno de nosotros, qué es más importante? ¿Lo que dice Jesús o lo que luego el apóstol Pablo viene a decir? Para aquellas personas que son seguidores de Jesús, ¿qué es más importante? ¿Lo que dice el apóstol Pablo o lo que dice Jesús? Debemos entender que el apóstol Pablo viene a complementar, su misión es otra. Y la misión de Jesús o de Yeshua es otra. Son dos misiones distintas. Lo que hace el apóstol Pablo es, en otra palabra, eliminar ciertas trancas que habían en el primer siglo, donde existió una gran cantidad de gentiles que venían a convertirse al judaísmo y eliminar ciertas barreras para aquellas personas que se estaban convirtiendo al judaísmo. Y esto se da en el primer siglo. O que querían escuchar de la Torá o aprender de la Torá. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es eliminar dicha barrera. Por eso luego hay enseñanzas en Romano, es aquel verdadero judío que es del corazón. Y empieza a relatar un sinfín de evidencias que podemos encontrar. Pero luego el apóstol Pablo no viene a anular nada ni a irse en contra de Jesús, porque luego él lo dice en las Escrituras. Aquí encontramos lo que dice el gran apóstol Pablo, para que usted luego lo lea en Romanos 7, dice lo siguiente, 7 verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, que el gran apóstol Pablo en ningún momento viene a anular o a derribar la ley, porque es prácticamente imposible anularla. Él viene a decir que incluso el mandamiento es justo, sano y bueno. Y esto no solamente se detiene allí, es que además incluso luego vemos en el Nuevo Testamento a la gran apóstol Pablo guardando el día de reposo, como se conoce en el mundo judío como el Shabbat. Entonces él viene a eliminar lo que hizo Jesús por ningún motivo. Jesús en vida dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Es decir, que Jesús no era una persona rebelde o que se iba en contra del pueblo de Israel y menos en contra del judaísmo del primer siglo. Eso es un error, porque no leemos ni entendemos la escritura y porque usamos los lentes griegos. Y ahí está la gran diferencia. El Jesús histórico, genuino, real, con su identidad, cultura, contexto, identidad. Y el Jesús pagano o el Jesús, perdón esta expresión que pueda sonar un poco fuerte, o el Jesús que nos
incrustaron en la mente totalmente ajeno y desligado de su cultura y de su tradición. Luego aparece la expresión típica que se dice, no, es que los judíos mataron a Jesús. Y debemos analizar la historia. ¿Por qué, mis queridos? Porque en el contexto del primer siglo se tomó una orden. Antiguamente existía el Sanedrín, que correspondía a 70 autoridades. Y cuando van a crucificar a Jesús a nivel histórico, no estaban las 70 autoridades porque era la festividad de Pesaj, lo cual convocaba al pueblo de Israel a consagrarse una semana entera para conectarse con el Creador en esta festividad de la Pascua o de los panes sin levadura, como se conoce en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se conectaron y aquellas personas querían matar a Jesús, no se convocó el Sanedrín completo, se convocó solamente algunos cuantos para luego llevar a Jesús a la crucifixión. Y por otro lado, los judíos no mataron a Jesús. Fueron los romanos los que lo crucificaron. Entonces, ¿dónde está realmente? Tenemos muchos conceptos, muchas enseñanzas, muchos dogmas, muchos paradigmas religiosos que se nos han incrustado en nuestra mente, el cual nos impiden ver al verdadero Jesús judío. Y ya he dado evidencias a través de esta pequeña clase que está avanzando el tiempo, tenemos muchas evidencias. Luego vemos que Jesús, fiel a sus palabras, cuando le preguntaban algo de la ley, Jesús luego respondía en relación a la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús se sabía la ley al revés y al derecho. Se sabía la ley, la Torá, se la sabía completamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús decía, Shema Israel, oye Israel, el Señor uno es. Y empezaba incluso Yeshua a tener afirmaciones que lamentablemente las religiones y los paradigmas no nos permiten avanzar y ver a ese Jesús realmente judío, apegado a sus tradiciones, apegado al pueblo de Israel. Entonces tenemos a Jesús que practicaba la Torá, que fue consagrado en el templo de Jerusalén por un ritual que se hacía en ese entonces, que era la migbe, donde iban a una pileta de purificación en aguas, y luego Jesús era consagrado. Entonces vemos absolutamente todo, que sus padres, que Yeshua cumplía con todas estas normas. Tenemos un ejemplo, Lucas 2, 22 al 24, luego lo podemos comparar con Éxodo 13, del 12, 12, 15, y luego tenemos Levítico 12, del 6 al 8. Posteriormente vemos en Lucas 2:41 que incluso que los padres de Jesús cumplían las festividades del pueblo de Israel. Y lo podemos leer. Usted lo puede encontrar luego en la escritura, que por el tiempo va avanzando. Quiero que sigamos en todo esto. Y se va a dar cuenta que los padres de Jesús cumplían las festividades. Y esto no solamente se detiene allí, querido. Si incluso Jesús también celebraba otras festividades, pero que se han ocultado, mis queridos, por la ignorancia, por la religión. Y tenemos allí otras festividades como la cual es llamada las festividades de la fiesta de la dedicación. Y también la fiesta de los tabernáculos. Esto lo estoy viendo acá en Juan capítulo 7, cuando habla de la famosa fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7, verso 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces también subió a la fiesta. ¿A quién subió? Jesús subió a la fiesta, a una fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, mis queridos, no solamente Jesús cumplía la fiesta, sus padres, él cumplía la fiesta al pie de la letra y tenía que estar, porque además, él siendo judío, tenía que cumplir todos estos preceptos que la misma Torá establece. Y mis queridos, tenemos muchas evidencias, pero debemos avanzar,
distintos elementos que podemos estudiar, cómo Yeshua vivió como un niño judío, cómo a su temprana edad él estaba en el templo y hablaba con los doctores de la ley y él hacía preguntas y también hablaba, y cuando él hablaba muchas personas se maravillaban de su inteligencia. Usted lo puede buscar luego en las Escrituras y se dará cuenta de todo este conocimiento que Yeshua a los 12 años, cuando va al templo, tiene un conocimiento extraordinario, porque él fue un niño extremadamente sabio y que fue educado bajo el judaísmo de su época y que además estudiaba las leyes del pueblo de Israel y las enseñaba, lo cual nos arroja otro elemento importante, porque luego vemos a Jesús, que es bautizado por el Juan el Bautista, el cual vemos este momento tan importante cuando Jesús a la edad de 30 años comienza su rabinato. Es lo que hace en este episodio de las Escrituras. Por eso luego Juan el Bautista le dice, tú debieras a mí bautizarme. Y Yeshua le dice, es necesario que cumplamos todo mandato, toda orden, parafraseando un poco lo que aparece en la Escritura. Por lo tanto, luego vemos que Jesús es un gran rabino del primer siglo, un gran rabino muy intelectual, muy conocedor de las leyes de la Torá, muy conocedor de las leyes del cielo por sobre todo. Hay muchos episodios, incluso en el Nuevo Testamento, que revela a un Yeshua cabalista, un Yeshua que conocía el reino de los cielos, que conocía los secretos del mundo espiritual, que conocía los secretos del cielo. Por esta razón, luego vemos en aquel episodio cuando Nicodemo se aparece y le dice, Rabí, Rabí, es porque le está reconociendo un gran rabino a Yeshua también como un rabino. Tenemos evidencias, pero lamentablemente al leerlos bajo el lente inadecuado, al leerlo bajo el lente paganizado, bajo el lente de la ignorancia, nos tapa, nos pone unos lentes negros, oscuros, que nos impiden ver la realidad. Por esta razón necesitamos el lente judío. Necesitamos el lente judío, el lente histórico, el lente cultural, el lente de la identidad de Jesús, y nos daremos cuenta que Él cumplía exactamente la ley, las fiestas, su familia, y Él lo cumplió hasta el fin de sus días. Entonces, mis queridos, debemos ir avanzando en este live. Yo creo que el tiempo va avanzando muy rápido, pero hemos querido compartir todos estos temas de cómo Yeshua, al iniciar su ministerio rabínico, luego incluso vemos en las Escrituras, Lucas capítulo 4, versos 14 y 15, que Yeshua entraba ¿dónde? A una sinagoga. Es decir, que Yeshua no entró en ningún momento a un templo. No entró a ningún templo que conocemos actualmente. Yeshua entró a una sinagoga judía, que no cualquiera, incluso en la actualidad, puede entrar. Es que Yeshua, siendo judío, entraba a las sinagogas y además enseñaba. Hacía sus oraciones, en hebreo tefilot, y enseñaba la Torá al pueblo de Israel. Y aquí la verdad que podemos tomar otras evidencias, por ejemplo, como el Evangelio de los 12, uno de los evangelios apócrifos. Por eso debemos considerar elementos históricos, y hay muchos libros que se han sacado de la Biblia por un tema de que no existe compatibilidad, porque existe otro dogma que actualmente está, que estos libros no están muy conectados con la línea histórica o la línea bíblica, o porque no son la inspiración del Espíritu Santo. Pero debemos entender, mis queridos, que existieron muchos concilios, y en muchos de estos concilios se determinó cuál libro iba a incluirse en la Biblia. Pero son concilios que son totalmente gentiles, no son concilios judíos donde había alguna intervención del pueblo de Israel por ninguna manera. Entonces, cuando nosotros
accedemos a libros apócrifos, incluso vamos a encontrar una riqueza mucho mayor y profunda a libros extrabíblicos que nos van a ampliar nuestro panorama. Pero damos estos pequeños tips para que esto vaya usted procesando, analizando toda esta información. Entonces, Jesús, siendo judío, guardaba Shabbat, ingresaba a la sinagoga en el día de reposo, en el día de Shabbat, y por sobre todo en Lucas capítulo 4, 5, 19, vemos que Jesús, en el verso 20 particularmente, aparece que Jesús luego enrolla el libro el cual estaba leyendo en Lucas 4, verso 20. Ahora yo le hago una pregunta lógica. ¿Cómo se puede enrollar un libro si generalmente los libros son rígidos? O a lo mejor se refiere a otro tema, a que está enrollando, desenrollando un libro o un rollo de Torá. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo Jesús, en el contexto que estamos leyendo en Lucas capítulo 4, verso 20, enrolla y desenrolla el libro si en el primer siglo no había una impresora? A no ser que usted me diga que había una impresora, o una imprenta o algo por allí, algún computador. Dígamelo, por favor, porque yo no sabía si había uno. Imposible, es algo imposible. ¿Cómo tenemos un libro? Entonces, por esta razón, es necesario llevar a Yeshua al primer siglo y contextualizar sus enseñanzas, sus dichos, y poder desmenuzar el Nuevo Testamento. Porque cuando lo leemos bajo el lente incorrecto, mis queridos, no vamos a poder ver al Jesús judío, que por tanto tiempo ha estado oculto. La verdad que tenemos a un judío, a Jesús, un judío totalmente ortodoxo, un rabino ortodoxo que incluso seguía las leyes de la Torá y las enseñaba a sus discípulos, a sus shluchim. La palabra shluchim en hebreo se dice, y en español la definición es representante, enviados. Esa es la palabra shluchim, que la vamos a ver en unos minutos más. Así que luego, mis queridos, vemos en todo este live, en toda esta clase, que Yeshua luego elige a 12 discípulos, enviados a estos discípulos, a estos talmidim. Y tenemos luego el verso de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16, el cual relata toda esta historia, cuando elige a los 12 discípulos. Estos ishluhim, estos eran discípulos de Yeshua que eran enviados, emisarios, representantes, lo cual iban a estar muy ligados a las enseñanzas. Es decir, que Yeshua estuvo aproximadamente 3 años enseñándole a sus discípulos para que luego ellos fueran ¿a dónde? A la casa de Israel. En ninguna parte dice o Yeshua da una ordenanza de que vayan a los gentiles. Le dice, vayan exclusivamente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es allí donde Yeshua los manda. Entonces debemos tener cuidado cuando se enseña y se dice, Yeshua fue por el mundo entero, porque él era judío, ortodoxo. Y vemos en muchos episodios de la Escritura, del Nuevo Testamento, que incluso Yeshua no comparte con gentiles. Y cuando vienen los gentiles, incluso él los trata, disculpe la expresión, como de perrillos. Y lo podemos ver en la Escritura. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque Yeshua, su misión era para el pueblo de Israel. La misión del apóstol Pablo era llevar la salvación al mundo entero, el conocimiento de la Torá y los secretos del cielo al mundo entero. Pero la misión de Yeshua era otra. Son dos misiones distintas, enfocadas con distintos objetivos finales. Porque el creador del universo estableció estas misiones porque él estaba viendo el panorama desde arriba.
pero son misiones distintas. Yeshua tenía una mentalidad de ir primeramente por casa, es decir, por el pueblo de Israel, antes de alcanzar el mundo entero. Algo que incluso, además, enfatiza cómo Jesús, siendo un rabino ortodoxo, refleja cómo Yeshua estaba por el pueblo de Israel y amaba profundamente a su pueblo. Pero debemos entender estos dos elementos. Ahora, mis queridos, existe este concepto de Ishluhim, que incluso uno de los grandes rebes como el Menachem Mendel Schneerson se establece este tema de Ishlihut, que es un concepto legal en la Torá, cuando se designa a una persona para que realice una acción en su nombre. Es decir, que vemos que este concepto de Ishlihut es lo que luego estudiamos en el Nuevo Testamento cuando Yeshua dice en mi nombre echarán fuera demonios, porque este concepto de mi nombre en realidad no es que en mi nombre ahora yo voy a echar fuera demonios, espíritus y un sinfín de cosas. No es una afirmación que yo deba declarar para los demonios. No tiene que ver con esto, mis queridos. Tiene que ver netamente con un aspecto, un elemento judío de aquellas personas que establecían y cuando le decían en mi nombre, esta expresión se refiere que estás bajo la autoridad de dicho rabino o la autoridad de dicho rabí. Entonces, cuando Yeshua dice en mi nombre, ¿qué le está diciendo? Bajo mi autoridad, ustedes van a echar fuera demonios. Pero es un concepto que está muy ligado a la Torá, el cual es conocido como Ishlihud. Por otro lado, cuando vemos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua envía emisarios, él envía a 70 enviados y lo escoge, y en algunas de las diapositivas anteriores los pudimos ver. Y también aquí nos detenemos que Yeshua tiene 70 emisarios, los cuales los envía y que en su nombre echen fuera demonios. Y Yeshua le da estos elementos que son totalmente judíos y propios de un rabino, lo cual evidencia que Yeshua claramente era un rabino, porque seguía tradiciones del pueblo de Israel. Este concepto de hacer discípulos también no es algo que a Yeshua lo inventa o le nace de hacer discípulos. Este es un tema que incluso en el pueblo de Israel nace de hacer discípulos. Incluso cuando nosotros estudiamos la tradición del pueblo de Israel, la tradición oral, la Torá oral, allí aprendemos que incluso Abraham tenía discípulos y que él le enseñaba a todos sus seguidores. Entonces, el elemento de ir a ser discípulos a todo el mundo no es un elemento que nace en el cristianismo o que nace en el siglo III o en la teología de la actualidad. Es un concepto que nace en el pueblo judío, de hacer discípulos. Vemos luego a Elías enseñándole a quién, a Eliseo, y así se repite el mismo patrón en las Escrituras. Que el concepto de discípulo no nace con Yeshua, nace en el pueblo de Israel. Entonces, debemos aprender y comprender que Yeshua era un rabino, que tenía discípulos y que tenía una mentalidad exclusiva para el pueblo de Israel. Vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar por el pueblo de Israel antes de alcanzar el mundo. Es algo lógico, incluso es un patrón totalmente ético de una verdadera espiritualidad, comenzar por casa. Y es algo que usualmente es todo lo contrario. Queremos alcanzar el mundo entero, pero si no comienza por casa, de nada sirve si yo alcanzo el mundo entero. Entonces, ¿cómo voy a ir al mundo entero si incluso vemos en Génesis o en Bereshit que donde Dios tiene una primera cercanía es en la familia? ¿Dónde? Con Adán y con Eva y con Abel y Caín. La primera cercanía que Yeshua, o sea, que Dios tiene es con la familia, es que primero comienza por casa. Es un tema ético y espiritual que incluso Yeshua lo tenía claro.
Por eso le dijo a sus discípulos, id a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. No dijo a las naciones, de la casa de Israel. Entonces, él envía a sus discípulos y estos van en su nombre. Ahora, cuando luego vemos en la Escritura, cuando estoy parafraseando, porque usted lo puede buscar en la Biblia y va a encontrar evidencias, porque por tiempo aquí no lo puedo mostrar en la presentación. Cuando dice, cuando estén congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. ¿Dónde nace ese tema? ¿Dónde nace ese concepto? Lo vemos incluso en el Nuevo Testamento. Cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, como que pareciera, si lo interpretamos a la ligera, como que pareciera que Jesús va a estar en medio, aunque hubiesen 2 o 3 en mi nombre. Y eso es algo que lamentablemente se enseña hasta en la actualidad, un error garrafal. Y si nosotros nos ponemos a analizar por qué es lo que estaba haciendo Jesús o Yeshua, estaba enseñándole a ese discípulo a legislar. Porque si leemos el contexto es totalmente diferente. ¿Por qué dice tienen que haber 2 o 3 congregados en mi nombre? Porque antiguamente en el tiempo de Moisés, cuando se tomaban determinaciones a través de los jueces, debían haber 2 o 3 testigos para tomar una legislación o para tomar una decisión importante para dicha persona que se iba a juzgar. Entonces, cuando la Escritura dice en el Nuevo Testamento 2 o 3 en mi nombre, no se está refiriendo de que Jesús va a estar en medio. Se está aludiendo a un concepto que en la Torá, en el Antiguo Testamento, aparece. Esto es extraordinario. Usted lo puede buscar en la Escritura. 2 o 3 testigos tenían que haber para tomar una legislación. Y luego Yeshua enseña todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y enseña todo este concepto de atar en los cielos y en la tierra, lo que Yeshua está diciendo, en otras palabras, como rabino, lo que dice un rabino, o lo que enseña un rab, todo lo que él diga en la tierra va a tener una repercusión en el cielo, porque lo que él establezca en la tierra se va a establecer en el cielo. Él no está hablando de que tenemos que atar demonios arriba en el cielo y abajo, no está hablando nada de eso, querido. Entonces existen muchas malas enseñanzas. Y cuando nos vamos acercando a su identidad, a su cultura, a su contexto, a que Yeshua cumplía las fiestas, celebraba las fiestas y el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Jesús incluso utilizaba ciertas herramientas y ciertos elementos que son importantes dentro de la legislación rabínica. Es decir, que Yeshua usaba elementos propiamente tal de un rabino para utilizarlo y enseñarlo a sus discípulos. Aquí por tiempo vamos a seguir avanzando porque ya me queda muy poco tiempo, me quedan aproximadamente 5 minutos. Y para ir concluyendo un poco esto, algo que pasa en el contexto del primer siglo y sobre todo sobre la interpretación de la cual se da, de que pareciera que Jesús fue un personaje antagónico, un personaje rebelde que se iba contra el mismo pueblo de Israel. Pero en ningún momento es así. Vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, que en el segundo templo los jueces de Israel establecieron ciertos elementos con tal de preservar el judaísmo y la fe. Establecieron leyes, normas y cercos de protección. Escucha bien esto, leyes, normas y cercos de protección. ¿Por qué establecieron estos elementos? Con el fin de guardar la identidad del pueblo de Israel. Esto es un elemento histórico, lo he escuchado de grandes maestros, que muchos de nosotros seguimos y conocemos. Estas leyes, estas normas y estos cercos de protección se establecieron con el fin de preservar y guardar la cultura del pueblo de Israel. Entonces no debemos confundir estos 3 elementos mencionados con las tradiciones, que usualmente existe esa desconexión, ¿no? Es que Jesús iba en contra de las tradiciones. Y luego vemos que Yeshua dice, no vengo a cumplir la ley. Entonces es imposible que se vaya en contra de su tradición, su cultura.
Entonces no confundamos ciertos aspectos de tradiciones, sabiendo que incluso Yeshua utilizaba ciertos elementos propios del primer siglo, de un rabino del primer siglo, que son elementos tales como un Jesús que utilizaba ciertos aspectos de legislación. ¿Y cuáles los elementos que utilizaba? Utilizaba algunos aspectos de la halajá, que es la halajá es la forma en cómo llevar a cabo el mandamiento. Utilizaba además takaná, que era una especie de elemento de legislación judía, el cual servía para embellecer la práctica de los mandamientos. Utilizaba lo otro aspecto que es el tercer elemento, que es la geserá o la geseirot en plural, que son una legislación preventiva. Y luego también tenemos otro elemento judío que es la Torá de Rabanán, que son instrucciones u órdenes que un rabino le da exclusivamente a sus discípulos, a su ishluhim. Y podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos ver allí la Torá de Rabanán. Son órdenes dadas de un rabino a sus discípulos. Y luego vemos a Yeshua presentándole ciertas órdenes. Por camino de gentiles no vayáis. Está estableciendo órdenes que son propios de Torá de Rabanán, elementos propios de un rabino y elementos propios del judaísmo. Luego tenemos legislaciones preventivas, utilizando este mismo texto que acabo de parafrasear. Por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué dice esto Yeshua? Está estableciendo una geserá, una legislación preventiva. ¿Con cuál objetivo? Para evitar de que sus discípulos o los judíos caigan en pecados o caigan en ir en idolatría. Porque en el primer siglo había mucha idolatría, había muchas culturas, había mucho paganismo. Por lo tanto, cuando Yeshua le dice, no vaya a los gentiles, no entre a las casas de los gentiles, sino solamente anda a las casas de Israel. Porque Yeshua está estableciendo una geserá, que es un elemento de prevención para evitar que sus discípulos caigan en dichos pecados o puedan violar la Torá o puedan irse en contra del Creador para guardar su vida. Entonces se establecieron estas normas o cercos de protección que están en el Nuevo Testamento y tenemos muchas evidencias. Y estoy dando una para que podamos comprender que esto se aplica incluso en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos una takaná que aparece también en la Escritura, de cómo incluso ciertos rabinos, ciertos fariseos, incluso tratan de embellecer ciertos mandamientos. ¿Y dónde, por ejemplo, en Mateo 23:23? Cuando Jesús le dice, ay de vosotros los escribas y los fariseos hipócritas, que dais diezmos de la menta y el eneldo y el comino y habéis sido negligente de todo lo que tiene mayor peso en la Torá. Es que los que escribas y fariseos estaban utilizando estos conceptos que acabamos de ver y de aprender. Lo que trataban de hacer los fariseos, mis queridos, los escribas, trataban de embellecer un poco los mandamientos. Pero se estaban cargando porque estaban dejando de lado aquello que tiene mayor peso en la Torá o en la ley. En la Biblia va a aparecer como en la ley, pero se refiere a la Torá. Entonces, estamos aprendiendo que Yeshua, Jesús, utilizaba elementos del pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de Torá, mis queridos, nos vamos a referir siempre a instrucción, a enseñanza. Eso es lo que significa Torá, es instrucción, es enseñanza. Es aquello que está compuesto por los 613 mandamientos que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. A eso se le conoce como la Torá. Y esta se divide en la Torá oral, que es la tradición traspasada de generación en generación, boca a boca, en el pueblo de Israel, y está la Torá escrita, que es la tradición judía. Que incluso Jesús también lo cumple y lo hace. Es decir, que incluso Jesús seguía la tradición oral. ¿Pero cómo? Sí. ¿Por qué cree que Jesús daba explicaciones profundas cuando hablaba de los mandamientos? Porque Jesús tenía tradición oral, algo que se le inculcaba en su familia y en su cultura, y que ellos se sabían a flor de piel.
Incluso hay un elemento mucho más curioso que está allá en las Escrituras, cuando habla de la fiesta de la dedicación. Que si usted busca la fiesta de la dedicación en el Antiguo Testamento como tal no aparece. ¿Por qué? Porque la fiesta de la dedicación está precisamente en los 400 años de silencio que hemos escuchado en algún momento y por sobre todo está en la revolución de los macabeos. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento no aparece la fiesta de la dedicación? ¿Y por qué luego vemos a Jesús en Juan capítulo 10, verso 22 al 39, estando presente en esta famosa fiesta? Lo vamos a leer. Juan 10, 22, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Y aparece Jesús, ¿en dónde? En la fiesta de la dedicación. Aquella fiesta de aquella revolución macabea, de aquel milagro de los 8 días, de la Hanukkah, donde se habla de esta historia, de este milagro, donde Dios multiplicó este aceite que estaba prácticamente para un día y que luego duró 8 días y donde se celebra esta festividad conocida también como la fiesta de la dedicación. Ahora mi pregunta, ¿cómo Jesús celebra una fiesta que tampoco estaba en el Antiguo Testamento, pero sí estaba dentro de la tradición oral? Porque incluso Jesús seguía la Torá escrita y también la Torá oral. Ahora otra pregunta. Vemos en el Nuevo Testamento aquel episodio, usted lo puede buscar en la Biblia luego, aquel episodio que habla de Janes y Jambres. Lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento en ninguna parte aparece la historia de Janes y Jambres. Entonces, ¿cómo es posible de que aparezca en el Nuevo y no en el Antiguo? ¿Por qué? Porque allá hay tradición oral, información importante que incluso Yeshua manejaba y que incluso el Nuevo Testamento también está allí oculto. Entonces debemos comprender que Yeshua manejaba su cultura judía, conocía, venía del judaísmo totalmente, celebraba las fiestas, cumplía la ley, celebraba todas las festividades del pueblo de Israel, entraba a la sinagoga en el día de reposo, es decir, en Shabbat, y por sobre todo, mis queridos, también conocía de la Torá y él enseñaba de la Torá escrita y también de la Torá oral. Así que, mis queridos, hemos terminado con este live, hemos estado allí en nuestro Instagram de Kabbalah Conciencia, en nuestro Instagram personal y también en nuestras clases donde todos nuestros amigos y amigas se han unido. Y la verdad es que estoy muy contento y agradecido del Creador de tenerles. Para mí ha sido un honor, un privilegio compartir este resumen de esta clase que estamos viendo y los dejamos cordialmente invitados a nuestros cursos de Kabbalah Conciencia. Todo esto que hemos compartido en resumen, porque la verdad que esto amerita muchas clases, nosotros los tenemos en nuestro curso preliminar, nuestro curso de introducción de la identidad de Jesús, y también nuestro curso número 1 de Jesús como un rabino. Esto usted lo puede encontrar en nuestra página web, donde allí tenemos una clase más lenta, más pausada, con explicaciones más claras, con video, presentación, con audio, con un usuario personalizado en esta página web y donde usted puede acceder y estudiar, donde va a tener todas las presentaciones allí para descargarla y también usted la pueda compartir a sus familiares y amigos. Así que, mis queridos, hemos terminado este live, esta clase. La verdad que es muy contento y muchas gracias a todos por estar en medio de nosotros y muy feliz estoy de tenerles aquí. Cualquier duda, pueden visitar nuestra página Kabbalah Conciencia, allí está todo el detalle, está el plan de estudio de los 2 cursos que estamos viendo. Estamos nosotros en el segundo curso ya con algunos hermanos compartiendo y avanzando sobre el tema de Yeshua como un rabino, porque la verdad que esto nos va a tomar muchas clases más. Así que
Cualquier duda me la hacen llegar a mi WhatsApp personal, al equipo de Cábala Conciencia, que también está respondiendo al WhatsApp de Cábala Conciencia, al Instagram de Cábala Conciencia, y aquí estoy para ayudarles, para guiarles, para responder todas las preguntas, inquietudes que puedan tener.